Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Reflexiones de Movimiento. El tema de hoy tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la evolución del hombre y su alimentación. Y más en particular ahorita porque tenemos una crisis de obesidad en muchos países industrializados, en países donde hay suficiente alimento. Resulta que las personas están padeciendo más de enfermedades producto del exceso de comida que de la falta de comida, lo cual es una paradoja porque a través de la evolución del hombre en este planeta, sin duda que los primeros inicios de nuestra evolución como individuos fueron bastante precarios en materia de alimentación. Competíamos con otros predadores por los animales para comer, por la pesca, por los peces, por las aves. Teníamos que cazar y recolectar alimentos. No conocíamos la agricultura. Nuestra dieta era fundamentalmente vegetal, con la posibilidad de obtener ciertas proteínas animales de la carne, de la carroña que quedaban y que dejaban otras fieras en esos entornos africanos donde se parece que se dice que se conoce que de ahí vino el origen del hombre, ¿no? Entonces, de esos inicios donde vivíamos de la caza y de la pesca, como es en Venezuela, pasamos a desarrollar un metabolismo y un ciclo de alimentación y de ayuno que nos permitió grandes desplazamientos humanos, poblar el planeta, caminar cientos de miles de kilómetros, llegar a otros ámbitos, tener descendencia en una tasa relativamente baja, producto de la alta mortalidad que tenía la especie humana en esa época. De hecho, es casi que un milagro, como dicen los que creen en milagro, casi que un milagro que los seres humanos hayan podido sobrevivir siendo uno de los mamíferos más vulnerables, sobre todo en esos primeros días y meses de vida. No podemos caminar, no podemos defendernos, no podemos hacer nada sin nuestros padres. Por lo tanto, eso hace sumamente precaria lo que se llama la perinatalidad. Esa posibilidad de que la mujer embarazada no llegue a término, y si llega a término y nace el niño, también el niño muera a los pocos días de nacer, ¿no? Entonces eso es algo que es importante entender. Y eso hizo entonces pues que en el proceso evolutivo de generaciones y generaciones de evolución humana, desde el Homo erectus hasta eventualmente nuestro ancestro más cercano, el Homo sapiens, hayamos desarrollado una bioquímica propia asociada a grandes periodos de ayunos y momentos en los cuales sí podíamos comer completo. Entonces, todo nuestro proceso metabólico, que es esa conversión de energía química de los alimentos en energía eléctrica para nuestro sistema nervioso y para nuestros músculos, y en otras energías químicas para nuestros procesos metabólicos, nosotros diseñamos esa capacidad, y los que sobrevivieron eran las personas que bioquímicamente mejor aprovechaban esos periodos de abundancia comestible, y usaban lo que tenían que usar y lo demás lo guardaban en forma de grasa. Entonces nosotros somos descendientes de personas que aprovechaban muy bien los días en que había algo de comer. Se usaba lo que se necesitaba y lo demás se guardaba en forma de grasa para aguantar el ayuno de 1, 2, 3, 4 días más hasta que se consiguiera otra cosa que comer. Y así evolucionamos hasta que finalmente dimos el paso que hizo crecer la población humana en el planeta, que fue el descubrimiento de que cuando tirábamos unas semillas a la tierra y no nos íbamos al día siguiente ni a la semana siguiente, sino que nos quedábamos una buena temporada en ese mismo terreno, veíamos que salían plantas que podíamos alimentarnos. Y así surge la agricultura.
La idea es que no tenemos que andar del timbo al tambo cazando y recolectando alimentos, porque podemos perfectamente sembrarlos y esperar y recoger la cosecha, y tenemos la posibilidad de almacenar esos alimentos, esos granos fundamentalmente, el trigo, el arroz, el maíz, y darle de comer a mayor cantidad de gente, ¿no? Y en ese proceso de tener que esperar que los cultivos se dieran y no irnos, porque antes andábamos sedentarios, antes andábamos nómadas, perdón, antes andábamos nómadas, estábamos en un sitio cuando la casa se acababa o cuando algo pasaba teníamos que levantar carpa e irnos a otra parte porque ya no había nada que comer en esa zona, entonces había que irse a otra zona a ver si había mayor cantidad de alimentos. Y así se pobló el planeta, pero llega un momento tal que el descubrimiento de ese proceso de agricultura, de hacer que uno en vez de estar cazando su comida la cultive, hizo posible la creación de una generación de personas que sedentarias, que se quedaron en un mismo sitio y construyeron aldeas, pueblos, ciudades y países, ¿no? Y a todas estas, con esa abundancia de alimentos que generó el proceso agrícola y la domesticación de los animales, fueron dos cosas que vinieron juntas, ¿no? Porque al tener tanto alimento por vía agrícola, también podíamos hacer lo mismo con los animales que necesitábamos. Las gallinas, los cerdos, los caballos, los burros, el ganado en general, ¿verdad? Las vacas. Entonces obteníamos la leche. O sea, de una u otra manera hubo una súbita abundancia de recursos en la medida en que podíamos, pues, domesticar animales y alimentarlos y dejarlos pastar en una zona. Porque uno podía andar con una vaca, pero también la vaca danzando para arriba y para abajo tenía que tener un sitio donde pastar y donde quedarse y, y producir su carne y su leche. Y las gallinas sus huevos y los cerdos igual, ¿no? De tal manera, pues, que allí empezó el ser humano a alimentarse completo, como diríamos, ¿no? Pero para ese momento, que debe haber sido hace unos 100.000 años, y que se dice que las especies humanoides o humanas del género Homo tienen probablemente 800 a 1.000.000 de años de evolución. Pero el Sapiens se piensa que tenemos unos 100.000 años de evolución. De personas que si uno las vería mañana, les reconocerían muchas cosas similares a como somos hoy. Y ya para ese entonces, pues, había una explosión demográfica mundial producto de eso que se llama la revolución agrícola o la revolución de la agricultura. Seguimos entonces, y para ese momento entonces empieza a cambiar nuestro patrón de alimento y empezamos a alimentarnos mejor y se acaban esos periodos prolongados de ayuno. La pregunta es si hubo algún cambio metabólico producto de esa gran disponibilidad de alimentos. Y la respuesta es por supuesto que sí. Y la gente empezó a engordar precisamente por eso. Porque al no tener que caminar grandes distancias para procurar el alimento, sino salir al cultivo y recoger los granos y comérselos y hacer el pan, o la arepa, o la tortilla, o el arroz, empezamos entonces a no tener que movernos tanto, a no tener que gastar tantas calorías para alimentarnos y a tener esa abundancia. Entonces, en ese momento, toda esa genética de los cazadores antecesores de esas generaciones, que sobrevivían porque acumulaban grasa, ahora empiezan a acumular más grasa sin necesidad de tener que usarla para sobrevivir. Y empieza a haber las diferencias genéticas entre seres humanos que tienen tendencia a acumular gran cantidad de grasa cuando tienen una ingesta grande de calorías, y otros pues que a pesar de tener una ingesta alta de calorías tienen un alto gasto metabólico y por lo tanto pues no parecieran engordar tan rápidamente. Entonces eso es un detalle interesante
porque todos nosotros hemos tenido la experiencia individual o de amistades de personas que comen tanto como uno y no parecen engordar nada. Y personas que, a pesar de que no son precisamente grandes comelones, pues son más bien fisonómicamente algo obesos. La obesidad como tal, leve a moderada, que se mide por el índice de masa corporal como tal, no es una enfermedad. Hay una cantidad de personas que serían consideradas hoy por hoy al estilo moderno de complexión física, podrían ser consideradas como algo gorditas, para no decirlo de otra manera. Pero ciertamente tienen un margen de obesidad interesante y son perfectamente sanas. Y eso lleva a un concepto que es el concepto un poco, no sé si ha sido confirmado, pero es el concepto del set point, ¿no? Del punto de ajuste. Y es que todos genéticamente tenemos un punto de ajuste al cual vamos a llegar de una forma u otra. Como un termostato que usted lo pone a 20 grados, lo pone a 30 grados, lo pone a 15 grados y él va a ir procurando hacer todo para llegar a la temperatura que le han puesto. Por eso se llama la teoría del set point. Es un poco lo que uno ve en otras especies animales, pues. Que uno tiene un cachorro grandanés y un cachorro chihuahua, y los dos chiquiticos al nacer son más o menos similares en tamaño, y a los 6 meses uno es un perrazo y el otro es un perrito, ¿no? Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y cómo es que uno creció tanto y ahora pesa 3 veces más que el otro? Bueno, pues eso está regulado por su genética, sus procesos bioquímicos de construcción de músculo, de hueso, de peso y talla, hacen que el que va a llegar a ser un perro enorme, va a ser un perro enorme. Usted lo puede poner a pasar hambre, pero él va a tratar de seguir haciendo todo lo posible por ser un perro enorme, delgado, pero un perro enorme. Y lo contrario, usted puede darle una hipernutrición enorme a un perro chiquito y eso no lo va a hacer crecer más de lo que es su punto de ajuste, su punto del termostato metabólico. Hay personas con una alta tasa de metabolismo en reposo, que es como se mide eso, se llama el metabolismo basal. Y hay personas que, lo contrario, tienen un metabolismo tan bajo que prácticamente no consumen muchas calorías comparado con las personas que sí consumen calorías. Esas personas tienen más tendencia a la obesidad. Ahora la pregunta es si eso es modificable o no, si ese termostato se puede cambiar o no. Han hecho una serie de experimentos poniendo a la gente a dieta a ver si después de bajar bastante de peso y dejarlos tranquilos, las personas vuelven a su peso o se quedan delgados. Usualmente tengo entendido que muchos de estos experimentos se han realizado en poblaciones de presos, donde se puede controlar qué comen y qué actividad física desarrollan, ¿no? Y los experimentos son interesantes, ¿no? Tú agarras un grupo de presos gordos, lo sometes a una dieta estricta y lo pones a hacer ejercicio todos los días y sin duda alguna bajan de peso. Si tú les pones una dieta de 1000 calorías, los pones a gastar 2500 calorías al día, pues inevitablemente el banco calórico hace que él empiece a liquidar su grasa abdominal, su grasa muscular y eventualmente pues baja de peso. Lo interesante de estos procesos, de estas investigaciones, es qué pasa cuando tú sueltas las amarras de la dieta y sueltas las amarras de la actividad física, ¿no? Se quedan en su peso o vuelven otra vez a llegar a su peso. Y si vuelven a llegar a su peso, sobrepasan el peso que originalmente tenían, siguen subiendo de peso. Entonces es interesante porque a pesar de que después de esos periodos les dan toda la comida que quieran hacer y les dan la libertad de no hacer la actividad física que no quieran desarrollar, la mayoría vuelven otra vez a ese peso que estaba como prefijado en su fisonomía, ¿no? El que iba a ser atlético, que había bajado de peso, vuelve a bajar de peso. El que iba a ser medio gordito vuelve a ser gordito y el que iba a ser obeso vuelve a ser obeso, ¿no?
sin mucho esfuerzo, ¿no? Sin ningún tipo de intervención externa. Lo cual se ha dicho pues que como en otras especies del reino animal superior como nosotros, el peso y la talla están como definidos en la genética. Y cualquier intento de hacernos crecer más o menos de lo que vamos a estar destinados a tener como estatura, o de cualquier intento de hacernos cambiar el peso que vamos a tener, puede no resultar tan fácil. No es que no sea posible, claro que es posible. Si a ti te meten en un campo de concentración y no te dejan comer, pues evidentemente vas a dejar de peso, vas a bajar de peso, ¿no? Pero llevado una vida normal, lo más probable es que tú llegues a un cierto peso y te mantengas allí, ¿no? La gran pregunta que está pasando ahorita es ¿por qué hay tanta gente obesa? Porque hay tanta gente que no se ha quedado en ese punto definido, que era, por ejemplo, en los estadounidenses, ustedes ven películas de los años 70, 60, y todo el mundo está en la línea, todo el mundo tiene una fisonomía normal, no se ve tanta obesidad. Y la pregunta que se hacen los nutrólogos y los especialistas en nutrición y en metabolismo es esa, ¿no? ¿Qué pasó en la dieta americana? ¿Qué pasó en la vida de los estadounidenses? Que todos esos miles de jóvenes que iban a la universidad, delgados, musculosos, atléticos, que fueron a las guerras con cuerpos envidiables, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa gente que ahora sus hijos o sus nietos están todos tan gordos que ya hasta las Fuerzas Armadas se están quejando de que cuando reclutan jóvenes están en tan alto nivel de peso y talla, de peso esencialmente, que ya prácticamente no pasan ni siquiera el examen físico? A los 18, 19 años, imagínense ustedes, no puede pasar el examen físico para entrar al ejército, ¿no? Entonces es interesante. Solamente no puedes pasar el examen, vamos a poner que te recluten. También se te hace difícil llegar bajo el ejercicio y la dieta del ejército, llegar a la dieta que tenías. Entonces, ¿qué pasó con el metabolismo entre los últimos 30, 40 años, ¿no? Y entonces de eso trata la reflexión de hoy, porque después de siglos del hombre sacándole el cuerpo al hambre, tratando de crear mecanismos para que cada día se produzcan más alimentos de mayor diversidad, de mayor calidad, de mayor eficacia. Sabemos todos los días hay investigación de todo tipo. Hay una ciencia de alimentos que estudia todo, cómo se hace un alimento, qué hace que un alimento sepa mejor que otro, cómo modificar la apariencia visual de un alimento y de otro, su capacidad edulcorante, su capacidad de sal, de todos los diferentes sabores. Eso todo hoy se llama ingeniería de alimentos, ¿no? Pero también tenemos una medicina dietética sofisticada. Sabemos qué le pasa a la mayoría de las moléculas que entran a nuestro cuerpo, a dónde van, dónde se guardan, cómo se excretan, cómo se botan, ¿no? Por la orina, se incorporan, se metabolizan, que llama uno. Entonces, todo esto hace que si sabemos ahora todo esto, ¿qué está pasando? Y todavía los estudios apuntan a que es un problema esencialmente de la calidad del alimento, de las cantidades del alimento y de la actividad física de las personas. El problema es que hay gente que aún así no come mucho y aún así hace más o menos ejercicio y se le está dificultando el poder mantener un peso, sin olvidar que la sociedad actual condena drásticamente a las personas que tienen un exceso de peso de 5, 6 kilos, 10 kilos, ¿no? Básicamente ahorita las demandas sociales hacen que la persona tenga que tener por lo menos unos 3 o 4 kilos menos de lo que las tablas deberían dar, ¿no? Entonces una mujer más bien delgada es la mujer socialmente aceptable, no una mujer normal, fuerte, pesada, porque es su contextura. No, la sociedad preferiría una mujer mucho más delgada. Entonces, estamos entrando en una etapa donde la gente quiere o necesita pasar hambre para ser socialmente aceptable. Entonces, de eso trata el programa de hoy.
del hambre, cómo hacer para pasar hambre y bajar de peso, porque yo no creo que nadie que pasa hambre lo hace por otra cosa inicialmente que por bajar de peso. Esa es la primera consideración. Yo la mayoría de la gente que veo en su peso normal no son personas que necesariamente necesitan hacer dieta o la hacen. Comen bien, comen sanamente, comen porciones normales, pero no andan midiéndose ni excluyendo grandes grupos de alimentos de su dieta por razones de peso. Si acaso son muy conscientes de la parte de la salud, porque la nutrición no es nada más un problema de peso, es un problema de salud, de calidad de los alimentos para poder llevar una vida normal, una vida que permita la procreación, es decir, la fertilidad, que permita la movilidad, que permita el trabajo físico, que permita el trabajo mental, que genere los suficientes nutrientes, vitaminas, minerales y otras moléculas importantes para que la persona pueda desarrollar su actividad mental, etc. Pero, de nuevo, llama mucho la atención este desajuste que hay entre generaciones y generaciones, que ha llevado a algunos a pensar si no hay algo de tipo epigenético, es decir, no de una transformación o mutación del código genético de muchos individuos, sino de algo que acontece en la nutrición del niño moderno, que lo hace más propenso a acumular grasa, a ser sedentario y a tener un poco menos de estímulo por llevar una vida genéticamente regulada por sus genes y no por la cultura que lo rodea. Porque de nuevo, pues, si uno entra en una cultura donde todo el mundo ingiere licor, pues tú te vuelves alcohólico no porque genéticamente tú ibas a ser alcohólico, sino porque sencillamente estás en una población donde empezaste a consumir eso y desarrollaste o activaste genes que son adictivos al alcohol o al cigarrillo o cualquier otro vicio que hayas logrado acumular en esa comunidad, ¿no? En unas comunidades donde eso no se estila, pues ustedes ven otro tipo de adicciones a otras cosas. Bueno, lo cierto es que una de esas formas de controlar o de manejar lo que es el hambre con fines de control dietético es lo que se ha popularizado como el ayuno voluntario, el ayuno prolongado, que es la idea de pasar hambre por voluntad propia, ¿no? Es interesante cómo las diferentes religiones a través de la historia han celebrado de alguna u otra manera el ayuno como una forma de refrendar la fe religiosa, ¿no? Tenemos en el mundo islámico el ayuno del Ramadán, tenemos en otras religiones etapas de ayuno que son consideradas importantes como parte del ritual religioso. Y la pregunta es, ¿por qué esas religiones le dieron tanto importancia a ayunar por razones religiosas? Bueno, yo creo que es básicamente porque el ayuno es un sacrificio. Es posponer el deseo y la necesidad de comer como expresión de fe de algo superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es entendible que si tú quieres someter a alguien a una prueba religiosa, tienes que darle una penitencia. Y ciertamente una de las mejores penitencias que se le puede exigir a alguien es pedirle que ayune por cierto tiempo para demostrar su compromiso con la fe. Pero aparte de eso, hay el hecho de que el ayuno es un tiempo que acontece como producto de una realidad metabólica. Es decir, tú no puedes estar todo el tiempo comiendo,
Porque la digestión, que es el procesamiento de esos alimentos que tú estás comiendo, toma mucha energía química. Te debería nutrir, aunque te alimentes bien, pero te resta energía disponible para otras funciones vitales, como trabajar, moverte, etc., ¿no? Entonces el ser humano, pues, tiene ciclos de ayuno y tiene en esos momentos, en esos intervalos en que ya te has saciado, pues ya no tienes ganas de comer y ya tienes ganas de gastar esa energía, esa disponibilidad de energía que la tienes acumulada fundamentalmente en el hígado, en forma de una molécula que se llama glucógeno, que es un conjugado de moléculas de glucosa producto de lo que te acabas de comer. Entonces los carbohidratos que te acabas de comer, sea en azúcares o en féculas, como las harinas, esas azúcares, esos carbohidratos son absorbidos, llegan por la circulación portal al hígado y ahí el hígado los conjuga y los forma y los acumula transitoriamente en forma de esa molécula que se llama glucógeno. Además así porque es glucón es glucosa y geno es generador de glucosa. Esa molécula lo que es como un depósito transitorio que guarda la glucosa precisamente porque la quiere liberar cuando se necesite de nuevo. Y típicamente se conoce de la fisiología normal de la digestión que ese glucógeno hepático que ingerimos, por ejemplo, en el desayuno, se va gastando en unas 4 o 5 horas, manteniendo la glicemia en niveles normales, controlada pues por la glucogénesis a partir del glucógeno y de otras proteínas, o de lípidos, o por la vía de el control de la insulina, que tiende a bajar la glucosa en sangre. De esa manera, pues, se mantiene ese proceso de control de que la glicemia se mantenga entre unos 70, 80 en ayunas y pueda subir hasta 120, 130 después de ingerir el alimento, y en ese momento vuelve a bajar. ¿Por qué? Bueno, porque parte de esa glucosa se usó y otra parte se acumuló en forma de glucógeno. Y se va a usar durante unas 4 o 5 horas más a partir de ese glucógeno hepático. Ahora, la parte interesante es que evidentemente ese glucógeno se agota, como se agota un tanque de gasolina, y tarde o temprano pues baja la glicemia en sangre, se envían las señales al cerebro, a los centros de control de apetito, que así se llaman, son unos reguladores que miden cuánto hay de glucosa en sangre, y cuando empieza a bajar por debajo de 100, 90, 80, manda señales al cerebro, un área que se llama el hipotálamo, perdón, y le dice al hipotálamo: mira, se está acabando la gasolina, más vale que rellenen el tanque. Y se generan pues ese y otros cambios hormonales que producen hambre, apetito. La gente empieza a sentirse en la necesidad de procurar alimentos para no caer en una sensación de baja energía, por decirlo de esa manera. Entonces es el momento en que tú sales con tus amigos, te vas a un restaurante, vamos a comer porque tengo hambre. Y bueno, pasa lo que ustedes saben que pasa, todos los días le pasa a cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué pasa si uno se salta ese episodio de hambre a las 4, 5 horas, 6 horas y dice: no, yo no voy, yo voy a ayunar espontáneamente? No porque no tenga comida, tengo comida en el refrigerador, me invitaron a comer ahorita, pero yo no voy a comer, voy a ayunar. Te pasas 4 horas más sin comer, ya te has saltado 1, 2 comidas te has saltado. Entonces tu cuerpo reacciona como reaccionaba en esos humanos primitivos y dice: aquí está pasando algo, esto no es normal, tenemos que tomar acciones concretas, está cayendo demasiado la glucosa en sangre, este señor no está queriendo comer, a pesar de que le hemos mandado señales fuertes de hambre, pero no pareciera que él
ha buscado o ha procurado el alimento para ingerirlo. Entonces tenemos que ser más drásticos, hay que sacar glucosa de donde sea. Entonces se liberan dos enzimas que tienden a lisar o a procesar, unos la grasa y otros la proteína. Las enzimas las llamamos, no sé por qué, asas. Entonces se activa la lipasa, que tiene como propósito romper los enlaces de grasa que tenemos acumulada por si acaso, para convertirla en gasolina, pues, en glucosa. Y también entonces se liberan una serie de proteínas, de enzimas, se llaman las proteasas, que son las encargadas de transformar el músculo en proteínas. Esos procesos se llaman neoglucogénesis, es decir, crear glucosa a partir de otras sustancias, en este caso la grasa y la proteína. Entonces, en unas 12 horas de ayuno, se activan esos procesos enzimáticos para empezar a quitarle grasa y a quitarle proteína de sus músculos y la grasa de donde esté. Producto de esa conversión de grasa y de músculo en glucosa, se producen una serie de productos de desecho que típicamente se eliminan a través del riñón. Uno de los más importantes son los cuerpos cetónicos, la cetona, ¿no? Unos componentes químicos producto de ese cambio metabólico que ha tenido que realizarse, porque ahora el combustible que se está utilizando no son la glucosa, son los cuerpos cetónicos, porque la persona decidió ayunar. En esas condiciones, pues, se produce un cambio interesante, porque la persona que entra en esa segunda fase del ayuno, después de sentirse de varias horas decaído porque no tiene energía para nada, siente un rejuvenecimiento y dice, caramba, llegó la gasolina. Lo que pasa es que no es la misma gasolina, es otra gasolina. En este caso son el cuerpo cetónico. Se dice que el cuerpo está entrando en el ketonismo. También se le dice, en vez de cetona, ketonas, con la K en vez de la C. El cuerpo cetónico, el cuerpo ketónico. Entonces las personas sienten una suerte de alivio de esa hambre, porque se sienten con un poco más de energía. Esas cetonas entran en el cerebro, alimentan energéticamente las neuronas y las personas se sienten un poco más revitalizadas, ciertamente algo incentivadas por el hecho que después de varias horas de decaimiento, aparentemente llegó la luz, como dicen, llegó la energía. Lo interesante de esto es que esas cetonas también, como tienen que eliminarse por vía renal, empiezan a cambiar la constitución química de la orina, la vuelven más ácida, se produce una acidificación de la orina, y si son muy tóxicas, pues pueden alcanzar peligrosamente niveles, porque cuando tú degradas la proteína para convertirla en glucosa, tú no solamente afectas la masa corporal, la masa muscular, sino que produces un producto de desecho del metabolismo de las proteínas, que es la urea y la creatinina. Y estos productos se excretan por el riñón y son particularmente tóxicos en grandes cantidades. Siempre hay urea y creatinina, pero si tú estás cetónico, esa urea y creatinina aumenta mucho. Y si el flujo de agua en esa orina no es alto, lo suficiente como para diluir esas cantidades de urea y creatinina, pues indudablemente empiezas a intoxicar el riñón con esa urea y creatinina producto de la degradación de músculo para convertirlo en glucosa. O sea que el ayuno tiene una penalidad metabólica. En ese momento también se produce algo interesante. Los cuerpos cetónicos, con esa llegada al cerebro y con las características típicas de esas moléculas, quitan el apetito. Las personas que han experimentado el ayuno saben que
durante unos primeros horas o días van a tener un hambre brutal porque el cuerpo está pidiendo glucosa. Pero después de cierta fase del ayuno se va el apetito, el aliento se vuelve cetónico y el apetito baja un poco. Y si tú llegas a esa parte, pues te sientes ya un poco mejor. Un poco mejor porque se te pasa esa ansiedad asociada a el hambre. El hambre es un estado especialmente diseñado para que tú hagas algo, que en este caso alimentarse. Entonces ese es, digamos, el cuadro de un ayuno. Si ese ayuno empieza a prolongarse, pasa 1, 2, 3 días sin tomar alimento nutritivo, calorías en particular, proteínas para reponer las que has perdido, grasas, porque las grasas son importantes en la creación de muchas sustancias orgánicas necesarias, en particular muchas hormonas. Entonces empiezas tú no solo a perder peso, sino a perder calidad bioquímica. Es decir, empiezas a gastarte todos los componentes esenciales que te mantienen vivo. Empiezas a usar tus electrolitos, empiezas a usar tus proteínas. Si es a largo plazo se degrada la síntesis de proteínas, entonces no solamente no creas músculos, no creas nuevos músculos, sino que encima de eso pierdes la masa muscular. La masa muscular tiene un importante componente metabólico en tu estado de bienestar y de salud. Primero porque ser humano que no se mueve, se muere. Y el movimiento, que va desde el movimiento que necesitas respiratorio, el movimiento de tu músculo cardíaco para latir 60 veces por minuto o más, todos esos músculos necesitan energía. Si esa energía no está disponible, pues usted está virtualmente camino a la muerte por desnutrición. Su cuerpo va a hacer ajustes importantes, cada vez va a usar menos energía para mantener las áreas más vitales. Entonces el cerebro, por ejemplo, que es un gran consumidor de energía química por vía de la glucosa, empieza a minorar su capacidad de concentración y de procesamiento de señales, a hacerlo sentir con sueño, precisamente para bajar la carga metabólica del cerebro y dejar que toda la energía se vaya a los músculos más vitales, en este caso al corazón y a los músculos respiratorios, al diafragma, ¿no? Si usted no respira y si no, el corazón no bombea, pues usted va a tarde o temprano morir, ¿no? En ese momento, pues, si usted llega y dice, bueno, no, yo no puedo seguir así, yo llevo 3 días sin comer, ya no puedo aguantar más. Cada uno tiene una cierta tolerancia de ayuno, todo depende de su contextura física, de su metabolismo basal, de su peso y talla. Las personas altas, pesadas, por razones de estatura, van a tener mayores necesidades calóricas, la actividad que usted desarrolle. Y entienda que aunque usted esté sentado en una cama, haciendo una huelga de hambre, ahí usted tiene una cantidad de músculos que se están moviendo, aunque pareciera que usted está sentado ahí y no está haciendo nada, ¿no? Quizás no estará moviendo los grandes grupos musculares, pero el hecho de que usted esté respirando y tenga pulso periférico significa que hay una enorme cantidad de músculos que están pasando ahí. Si en ese momento usted dice, bueno, vamos a darle a este señor una dona, vamos a darle una carga calórica importante, lo que va a pasar ahí entonces es que el cuerpo va a identificar rápidamente la llegada de la glucosa por vía oral, no por vía metabólica generada en el hígado y en otros órganos musculares, y va a decir, bueno, se acabó la emergencia, vamos a revertir el proceso, ¿no? Vamos a parar la lipólisis por la lipasa, vamos a parar la proteosis, la proteólisis por parte de las proteasas, y vamos a recuperar esto porque este hombre o esta mujer se está desgastando demasiado. Y entonces se revierten todos esos procesos, se reactivan las enzimas correspondientes, se inician los nuevos ciclos metabólicos
Pero eso genera también un tremendo daño, ese cambio de combustible, de pasar de los ácidos grasos y de la glucosa neogenerada a la glucosa ingerida por vía oral, genera inmediatamente pues un trauma. Ni hablar de que a nivel ahora que conocemos más los procesos de autofagia, sabemos que los cambios que generó ese ayuno intermitente, ese ayuno forzado, es autoinfligido. Ese ayuno pues no solamente transformó estos cambios metabólicos entre el hígado, el páncreas, el cerebro, el corazón, sino que a nivel celular puso a las células en emergencia. Y entonces hubo cambios que ahora conocemos a nivel de las mitocondrias, de las membranas y de cómo la célula reacciona cuando está carente de energía. La célula se protege, ya no tiene la posibilidad de disipar muchas de las sustancias de desecho metabólico, y entonces tiene que hacer todo lo posible por reconfigurarse para poder deshacerse de la basura metabólica del metabolismo celular. Estamos en ese sentido, pues, entendiendo qué es lo que pasa entre nosotros cuando ayunamos. Las dietas, ese es el problema que tenemos. Las dietas deben ser ajustadas a cada persona. La dieta que funciona para una persona no funciona en otra, porque cada persona tiene una genética, una historia, una edad, un peso, una talla, un empleo, una actividad física, una disponibilidad de alimentos diferente a otra. No es lo mismo vivir en una casa donde tú puedes controlar la comida que se compra, a una casa donde tú convives con muchas otras personas que tienen hábitos alimenticios diferentes. Tú luchas constantemente por tratar de hacer una dieta en una casa donde todo el mundo se está metiendo cualquier cantidad de calorías, ¿no? De tal manera, pues, que el problema de la obesidad es un problema complejo que abarca no solamente tus necesidades metabólicas, sino que abarca peso, talla, edad. La edad es muy importante. Hay edades en que se pierde peso con una gran facilidad. Hay edades en que es extraordinariamente difícil perder peso, porque sencillamente el metabolismo con la edad baja. Y al bajar, pues se consume menos. Y si tú mantienes los mismos niveles de dieta, de tipo de dieta que consumías antes, pues ahora vas a ver cómo la grasa empieza a depositarse en ciertas áreas del cuerpo. Y por eso es que ustedes ven a partir de los 40 años muchas personas que fueran muy delgadas, etcétera, las ven con depósitos de tejido adiposo, como se le dice a la grasa corporal, en diferentes áreas de la piel subcutánea, de debajo de la piel, y en los órganos, adentro de los órganos, entre los órganos, donde quepa algo de grasa, el cuerpo, si tiene un excedente de energía calórica, lo acumula allí. Y eso no es por un defecto, al contrario, esa es una virtud que nos hizo sobrevivir las grandes hambrunas. Lo que pasa es que ahora son muy pocos los países o los entornos donde hay unas verdaderas hambrunas. La mayoría de los países del mundo lo que hay es un exceso de disponibilidad de alimentos. Y más aún, una industria promoviendo el consumo de esos alimentos, tengas o no tengas hambre, que es lo que yo creo que al final es la gran responsable de esta epidemia de obesidad. Y es que la gente no come porque necesite comer, sino come por una presión de mercadeo que te dice que si tú no consumes esto o aquello no vas a ser feliz, no vas a ser exitoso, no vas a tener pareja. Toda esta simbología se presenta, ¿no? Y es una industria compleja, no es nada más la industria de la producción de alimentos o de la cocina, del hecho de cocinar los alimentos. Es la industria, por ejemplo, de la distribución de esos alimentos, la industria, por ejemplo, de los restaurantes. Hay que ver la cantidad de gente que vive en el mundo de servir comida, ¿no? Si la gente empezara a hacer ayunos y no iría a comer a los restaurantes o iría a comer cada vez menos, con menos frecuencia, pues indudablemente eso va a tener un impacto económico en toda la gente que vive de que otros se alimenten. Entonces, y además de eso se han creado entonces industrias paralelas compensadoras, la industria de la actividad física. Hoy hay gimnasios por todas partes, hay programas de actividad física por todas partes, porque, bueno, la idea es que la gente coma menos y haga más ejercicio.
Entonces, evidentemente, hay toda una industria promoviendo el ejercicio físico. Y dentro de todas estas estrategias surge como una relativa novedad la presencia del ayuno intermitente. El ayuno intermitente se basa en la teoría de que si uno hace lo que hacían nuestros ancestros, uno va a ser una persona más sana. Y nuestros ancestros, ellos hacían un ayuno intermitente, pero no porque quisieran, sino porque no les quedaba otra alternativa, no había alimentos todos los días. Entonces era muy posible que usted se alimentara hoy día es viernes y no comiera hasta el próximo lunes, ¿no? Cuando hubieran podido ver un venado y cazarlo y había alimentos por 2 o 3 días más y después pasaban 3 o 4 días más sin comer, ¿no? De manera que toda nuestra bioquímica humana se desarrolló a través de cientos de miles de años y de muchas generaciones de humanos que hacían ayuno intermitente por la necesidad de la manera del estilo de vida que se vivía y la tecnología de producción de alimentos. Hoy hay que hacerla voluntariamente, ¿no? Hay que decir, yo voy a ayunar intermitentemente, no porque no tenga con qué comprar la comida, no porque viva lejos, no porque no pueda salir a cazar, sino simplemente porque yo creo que eso me va a ayudar a vivir mejor y a mantener el peso. La mayoría de las personas, según dicen los estudios de la gente que regularmente sigue esto, primero consideran o ven el ayuno intermitente como una suerte de dieta, cuando en realidad no lo es. Según he podido explorar un poco, yo también pensaba que, tú le preguntas, ¿estás haciendo dieta? No, estoy haciendo ayuno intermitente, ¿no? Como que era una forma de comer que te hace bajar de peso, porque la mayoría de la gente que hace ayuno intermitente lo hace por ese tipo de planteamiento. Pero ya hay muchas personas que han documentado que el ayuno intermitente no solamente les ayuda a controlar el peso, sino que los hace sentir mejor y más sanos, con más energía. Uno de los esquemas más frecuentemente que he podido interrogar en las redes sociales y en los artículos sobre este tema es el ayuno intermitente de 16 horas. Significa que usted va a ayunar por 16 horas. Si usted se desayunó hoy, usted no se desayuna mañana, sino que se desayuna, almuerza mañana. Cumple las 12 horas de un día para otro y 4 horas más, 16 horas. O sea que usted se desayuna y almuerza al día siguiente. Ese sería un ayuno típico intermitente de 16 horas. En ese caso, en el ayuno, es cuestionable que se pueda producir una verdadera cetosis, porque inmediatamente a las 16 horas usted se sienta a comer. Ya eso de por sí frenaría un poco la tendencia bioquímica a la lipólisis y a la neoglucogénesis a partir de las proteínas, porque el cuerpo se organiza. Una de las cosas interesantes son los ritmos del cuerpo, ¿no? El cuerpo, como todo, se ajusta a las exigencias que uno le haga al cuerpo. Y yo diría que, siguiendo las modernas neurociencias, el cerebro también se ajusta a las decisiones que genera al azar el cerebro. El cerebro genera un patrón. Hay gente que se levanta temprano, hay gente que se levanta tarde. Y simplemente uno dice, no, pero yo puedo cambiar de ritmo. En teoría sí, hay otros que dicen, no, tú duermes lo que tu cerebro te dicta que tienes que dormir, ¿no? Hay gente que duerme poco, hay gente que duerme mucho, gente dormilona. Tú puedes, claro que puedes levantarte con un despertador antes de tiempo. Pero aunque tú no pusieras nada de despertador, tú tienes tu ritmo circadiano que te dice ya es hora de pararte, ya es hora de levantarte. La pregunta es, ¿por qué algunas personas, por ejemplo, la luz solar no las despierta? Y porque unas personas pueden pasar toda la noche despiertas y no parecieran tener sueño hasta que el sueño los vence eventualmente. Entonces, cada uno tiene un patrón de vida diferente que está basado en su genética, en la neuroquímica de su cerebro. Uno a veces cree que uno decide esas cosas, pero de nuevo, me aferro a lo que dicen los neurocientíficos que trabajan sobre el libre albedrío, y ellos dicen que eso no existe,
que esos son una cantidad de cambios bioquímicos que acontecen de acuerdo a un programa interno, sometido también, por supuesto, a cambios externos, y que eventualmente, pues, dejado a la libre operación, ellos ejecutan. Y luego le dicen a uno, no, eso se me ocurrió hoy levantarme temprano. No, según ellos, tú no quieres levantarte temprano, tu cuerpo te levanta temprano. Y tu cuerpo te tumba de sueño cuando necesitas sueño. Entonces, bajo ese mismo ejemplo, funcionan los ciclos de anorexia, que se llama la falta de apetito, y de saciedad, pues, que sería ese momento que tú dices, no puedo más, no puedo comer un bocado más. Y todo eso está regido por una serie de hormonas, sustancias de proteínas, transmisoras, algunas son neurotransmisores, otros son transmisores de control, que son liberados por diferentes tejidos en función del fenómeno fisiológico que vayan a controlar. Son controladores, sustancias de control. El cuerpo se controla a través de señales eléctricas y de señales químicas, ¿no? Y muchas de ellas se mezclan, por ejemplo. La señal eléctrica que llega al músculo libera una molécula que se llama acetilcolina, que es la que hace que el músculo se contraiga. Entonces es interesante, pues, esa manera en que la evolución de los seres humanos, que es la misma evolución de todos los seres vivos, porque lo interesante es que a los humanos no tenemos funciones así que sean particularmente ajenas a otras especies. Yo recuerdo una vez haber entrado a un laboratorio de los de nosotros con el doctor Campos, un eminente investigador venezolano en fisiología, estaba haciendo sus experimentos ahí en la Escuela Vargas, y le pregunté, doctor Campos, ¿en qué está trabajando? En la serotonina, bachiller, porque ese es un importante neurotransmisor del cual usted va a escuchar mucho en el futuro. Yo ya había oído de la serotonina, pero nunca le habíamos prestado mucha atención. Y con los años no he hecho sino recordar al doctor Campos diciéndome eso, porque cada vez que yo oigo a un divulgador científico, a un coach o a todo el mundo ahora hablando de la serotonina y de la dopamina, como que si fueran así marcas de productos comerciales, y digo yo, tenía razón el doctor Campos. Ese neurotransmisor se ha convertido en una molécula muy interesante de explorar. Y él lo estaba haciendo en ratas. Los experimentos que él hacía los hacía en el cerebro de las ratas, evaluaba de la serotonina. Es interesante esa anécdota. Que en paz descanse el doctor Campos. Una buena persona, taciturno. Buenos profesores tuvimos nosotros. Teníamos otro extraordinario docente e investigador, el doctor Vallecalle. Lo recordaré mucho. Personas buenas, apacibles, tranquilas. Nosotros les decíamos, esas son las madres. ¿Cómo que las madres? Bueno, porque la mayoría de los profesores eran así fuertes, de carácter fuerte. Pero estas eran unas mamitas, estas lo trataban a uno como que si fueran las mamás de uno. Lo consentían y le explicaban con una gran paciencia. El doctor Campos, el doctor Vallecalle, etc. No era como el doctor Fuenmayor. Saludos, doctor Fuenmayor, si alguna vez escucha este programa. Bueno, el asunto entonces es ese, que el ayuno intermitente para muchas personas se ha transformado en un estilo de vida, lo practican, hablan muchas bondades de él. Pero siempre me acuerdo de algo que también nos enseñaron a nosotros en la escuela de medicina, es al cuerpo humano no le gusta que lo estresen. El cuerpo, cualquier organismo vivo, cualquier sistema, es interesante, después que no dejé de estudiar medicina, nunca he dejado de estudiar medicina, pero que empecé a estudiar ingeniería, me di cuenta de que hay un enorme paralelismo entre los sistemas biológicos y los sistemas mecánicos, eléctricos, etc. Y los sistemas, tarde o temprano, ellos llegan a lo que se llama su nivel de estabilidad. En inglés le dicen el steady state del sistema. Es como el momento en que el sistema se acopla, funciona bien, y una vez que está en ese valor que algunos llaman nominal, al sistema no le gusta que lo estresen. Cualquier sobrecarga, cualquier cambio brusco de esa normalidad, el sistema reacciona.
¿eh? Por ejemplo, lo vemos por ejemplo en los aviones. ¿Eh? Cuando un avión despega, las turbinas son sometidas a un gran estrés, tienen que acelerar rápidamente, consumen mucho combustible, etc. Y tienen que mover una enorme masa de peso a través de la pista y elevarla, ¿no? Pero una vez que el piloto llega y dice, estamos ya a altitud de crucero, 33.000 pies, tal, y ustedes se dan cuenta de que ya el avión vuela más cómodo, las turbinas están más tranquilas, propulsan, pero ya no es el enorme esfuerzo del despegue, el combustible se normaliza, el flujo por eso es que en general en los viajes en avión rara vez pasan cosas durante el vuelo a niveles de crucero, ¿no? Tendría que ser una cosa, una falla tremenda, ¿no? Pero los motores en general, si funcionan bien en tierra, funcionan mucho mejor a cierta altura, más cómodo, moviendo un avión que va cada vez pesando menos porque va gastando el combustible, ¿eh? Con un aire más liviano, lo cual no necesita que lo empujen tanto para poder alcanzar la velocidad, etc. Pero luego viene el aterrizaje y entonces pasa lo mismo, ¿no? La turbina se desacelera, viene el freno abrupto que hay que hacer con los retros de las turbinas para frenar el avión por la vía de la turbina. O sea que todo eso estresa todos los materiales, las paletas de la turbina, todo eso sufre cambios bruscos, el estrés de los materiales. ¿Por qué? Por el cambio abrupto en las condiciones nominales, ¿no? Bueno, el cuerpo es lo mismo, su rodilla, su sistema nervioso, todo eso él opera normalmente, que es cuando uno está haciendo sus actividades regulares, ¿no? Usted está caminando, usted está bien, llega un momento que usted aprende a caminar muchas millas, 3, 4, 5 kilómetros por hora, y su cuerpo alcanza ese nivel nominal para esa distancia en una actividad que se llama caminar. Sin embargo, si usted por alguna razón tiene que correr, lo está persiguiendo la policía, usted de repente pues va a ver que tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad muscular, el cuerpo, el músculo que está habituado a sus 4 o 5 kilómetros por hora, ahora tiene que moverse a 9 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando pues de un estrés enorme que va a tener sus consecuencias en el corazón, en la respiración y en el metabolismo, pues. Entonces ahí les pongo un ejemplo pues de que los sistemas biológicos también los afecta a eso. Entonces el ayuno intermitente después de 4, 6 horas, 8 horas es un estrés metabólico, forza a un cambio enzimático, forza a un cambio electrolítico, forza a un cambio hídrico, porque entonces ahora usted está aumentando la cantidad de metabolitos, de basura que tiene que deshacerse de ella, y si usted no toma agua suficiente, en ese estado catabólico, como se le llama, en vez de metabólico es catabólico, porque usted está catabolizando, usted está gastando su energía, ¿verdad? Entonces en ese caso, si usted no toma agua y hace que esos riñones funcionen a mayor rata de filtración glomerular, usted entonces va a intoxicar esos riñones con esos metabolitos y va a dañar los túbulos renales. Y no de un día para otro, pero si eso se prolonga con regularidad, usted va a tener progresivamente procesos de insuficiencia renal. De nuevo, no es lo mismo iniciar un ayuno intermitente a los 20 años que decirle a alguien a los 50 años, mire, yo te recomiendo que empieces con un ayuno intermitente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es así que el ayuno le vaya a hacer un gran daño en el momento del ayuno, pero si se practica con regularidad, el cuerpo va a ser un patrón, ¿verdad? Las hormonas y los enzimas gastroduodenales, etcétera, se van a acostumbrar al ciclo, todo se va a preparar para que aquí no hay comida hasta las próximas 12 horas, ¿no? Y eso va a generar pues un estado de estrés sobre el sistema digestivo que se va a transformar en una forma de hábito natural, ¿no? Usted se va a sentir cómodo porque va a llegar un momento en que psicológica y metabólicamente usted va a manejar muy bien
esas 16 horas de ayuno. Uno va a decir, pero chico, ¿no tienes hambre? No, vale, no tengo hambre. Pero no está bajo en energía. No, estoy perfecto. Estoy perfecto, yo me siento bien. Es más, desde que estoy haciendo este ayuno intermitente, tengo más energía que nunca. Es una cosa paradójica, ¿no? Para que ustedes vean cómo en un momento dado el cuerpo se ajusta tanto que produce hasta hormonas que generan placer en el ayuno. Que es contradictorio, porque en el ayuno uno debería estar desesperado por comer algo. Pero como se han invertido estos procesos, y en el ayuno se generan esas sustancias que quitan el apetito, entonces la persona lo que está es diciendo, estoy tan intoxicado de cuerpo cetónico que no tengo apetito. Y lo que no se dan cuenta es que dependiendo de la edad de la persona y de su condición metabólica, puede estar perdiendo masa muscular, y a pesar de que está bajo en grasa, puede estar alterando sus mecanismos hormonales, su testosterona, en el caso de las mujeres, su progesterona y sus estrógenos, que requieren de moléculas de grasa y colesterol para funcionar. Entonces, todo esto se los digo es para que entiendan que no es una decisión así como que mi amigo me recomendó que hiciera un ayuno de 16 horas. Hay gente que hace ayuno de más, comen un día y no comen 2 días, y así, ¿no? Son extremos, pues. Y como todo, hasta eso genera adicciones. Hay personas que se han vuelto adictas a los ayunos. Psicológicamente consideran que el beneficio hace justificable el esfuerzo. Y lo ven pues como el precio que ellos tienen que pagar por sentirse mejor según ellos. Pero lo que quiero con este programa es decirles que eso tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, eso tenía que ver el programa de hoy, del hambre. No me imaginaba que iba a ser tan largo. Fíjense, ya tengo 1 hora hablando del hambre y ya me dio hambre. Así es que, fíjense, yo desayuné como a las 10 de la mañana, porque me estoy despertando tarde porque me acuesto muy tarde. Y me acuesto muy tarde porque es la hora más productiva de mi vida. Es esa parte en la noche, después de las 9 de la noche, es cuando yo leo, aprendo, ensayo, aprendo cosas, evalúo nuevas tecnologías de inteligencia artificial, organizo mis ideas. Ese es un tiempo para mí muy productivo, ¿no? Un tiempo que si yo me acostara a las 9, 10 de la noche para levantarme muy temprano, no podría recrear esos procesos creativos que a mí me dan entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Y por supuesto, como yo tengo el privilegio de dormir completo 8 horas, no sé por qué siempre he podido dormir 8 horas sin problema. No soy de los que pasan noches enteras sin poder dormir. Me levanto entonces a las 10, 11 de la mañana, almuerzo, y no me da hambre hasta más o menos ahorita. Bueno, y aquí son las 7 de la noche. Sí, me empieza a dar hambre unas 4, 5, 6 horas después. Perfecto, sí. Realmente no es un ayuno enorme, ¿no? Antes de hacer esto hay que hablar con su médico. Por supuesto, si usted está tomando medicamentos para el control de la diabetes, si usted toma algún medicamento que afecte su glicemia, como la metformina, como las sulfonilureas, el glimepiride y otras drogas que se usan como antidiabéticos orales, usted tiene que medir muy bien, porque usted puede tener afectación importante de su diabetes por la práctica de estos ayunos voluntarios, ¿no? Y si tiene alguna otra alteración cardíaca, respiratoria, hasta nerviosa y hasta psicológica, si usted tiene tendencia a la depresión o algo así, también tiene que ser muy cuidadoso, porque ese cambio metabólico también tiene un impacto en la psiquis. Bueno, amigos, ese es un poco lo que quería reflexionar hoy. En parte por eso, pues alguien me dijo hace poco que le estaba yendo muy bien con el ayuno intermitente, y dije, bueno, yo lo he hecho. Yo no he hecho ayuno intermitente, que es acostumbrar al cuerpo a comer a cierta hora, ¿no? Una ventana de comer, porque el ayuno intermitente es
Ese esquema de 16 horas sin comer es que luego tienes 4 horas para comer y después no puedes volver a comer hasta próximas 16 horas. O sea que tú llenas el tanque cada 16 horas. Y no es que vas a comer las otras 16 horas lo que te dé la gana, sino que vas a acostumbrar el cuerpo a que una vez que él recarga energía en esa comida de las 16 horas, viene otro ayuno de 16 horas. Entonces, no es algo que pueda hacer todo el mundo, requiere disciplina, sus beneficios, algunos lo defienden como la mejor manera de llegar sano a los 100 años, otros dicen ningún sistema que necesite energía funciona con esas exigencias, ¿no? Como que si usted al automóvil, me pregunto si usted pudiera decir, ¿qué es mejor para un automóvil? Llenar el tanque cada vez que esté a un cuarto de tanque, que solo le quede un cuarto de tanque de combustible, de manera de que si pasa cualquier cosa el motor siempre tenga gasolina, o solamente echarle gasolina al motor cuando se quede sin gasolina. O sea, que el motor se apague por falta de gasolina y entonces haya que moverlo y echarle gasolina de nuevo para que vuelva a arrancar, ¿no? No sé, sería cuestión de preguntarle a un mecánico cuál motor funciona mejor, ¿no? Si el que uno lo deja pasar hambre y tener periodos sin gasolina, o si por el contrario es mejor que el motor funcione siempre con gasolina y nunca dejarlo llegar a un punto en el cual se tenga que apagar por falta de combustible. Pero bueno, eso es una cosa que se me ocurrió ahorita. Ya voy de regreso a mi casa. Según esto tengo 1 hora y 11 minutos montado en este pedaleo. Ya veremos entonces cómo resulta este programa. Si les gustó algo de lo que dije, suscríbase, haga un comentario, escriba, ¿hace usted ayuno intermitente? Si lo hace, le encuentra algún beneficio en su calidad de vida, en su sensación de bienestar, ha logrado bajar de peso con eso. Esa es otra cosa. Cuando dejas ese esquema, vuelves otra vez a ganar peso y vuelve la teoría del set point, vuelves otra vez a tu peso natural, irremediablemente, como una suerte de sentencia divina. Bueno amigos, hasta mañana entonces, que tengan muy buenas noches.